Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué obligación tiene el Estado en su respeto y cumplimiento? ¿Quién los vigila? ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en esta materia? Hoy, para hablar de este tema central para el desarrollo integral de los individuos en una sociedad jurídicamente organizada, le doy la bienvenida a Mario Cruz Martínez, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y también saludo a Pepe Ureña. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Y en esta ocasión a Gabriel Ramírez, director de Noticieros México al Día de Televisión Educativa. Gabriel, nos da gusto tenerte aquí en la Javier, mesa. Gracias por la invitación. Pepe, muy buenas noches. Mario. Mi nombre es Javier Oliva y antes de iniciar con esta mesa cuadrada, lo invito a ver la nota que le hemos preparado sobre este interesante tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el hecho de pertenecer al género humano. A nivel internacional, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los 9 tratados de derechos humanos más importantes y 80% ha ratificado 4 o más de ellos. Aunque en principio cualquier persona o grupo puede violar los derechos humanos, los estados asumen obligaciones directas a su respeto, protección, garantía y promoción. En nuestro país, a partir de la reforma de junio de 2011, la Constitución garantiza que todas las personas gozarán de estos derechos. Esto es supervisado en distintos niveles y por diferentes actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, legisladores, tribunales, policías, entre otros. De acuerdo con el último reporte de la CNDH, las violaciones a derechos humanos más recurrentes en México durante 2012 fueron prestar indebidamente el servicio público, omitir proporcionar atención médica, detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante e irregularidades en órdenes de cateo. Además, el organismo urge acciones del Estado en el combate a la inseguridad en el marco de la ley, prevención de la violencia contra la mujer, promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, situación de los pueblos indígenas, problemática de los migrantes, detención del creciente fenómeno de la trata de personas, atención a víctimas del delito, resolución de casos de desaparecidos, así como protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar este programa sobre derechos humanos. Nos acompaña el doctor Mario Cruz Martínez, coordinador de la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Mario, pues para empezar, justamente este programa tiene este objetivo también de divulgación y de información educativa. ¿Qué son los derechos humanos? Conocemos lo que son las garantías individuales, consagradas en un momento en la Constitución. Una reciente reforma también constitucional, en el artículo 1, consagra también a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Mira, Javier, buenas noches a todo el público y a mis colegas de mesa. Antes que nada, agradecer la invitación y yo creo que esta pregunta es bien importante, sobre todo porque todos los ciudadanos en México, y quiero primero hablar como ciudadano, creo que todos los ciudadanos en México tenemos esa gran asignatura en este momento. Vivimos una época de desigualdad, polarización social, hay una gran inequidad en muchas relaciones humanas y sobre todo a partir de modelos que desafortunadamente no han asegurado principios mínimos de equidad para la ciudadanía. Yo creo que la pregunta es muy pertinente. Ya en la cápsula lo pudimos advertir, los derechos son eso, los derechos humanos son pues, una categoría jurídica, una categoría política. Yo le diría a mis colegas de mesa y a los radioescuchas que justamente los derechos humanos son libertades públicas, son categorías políticas que básicamente nos ayudan a vivir en sociedad, nos ayudan a tener una relación con nosotros y sobre todo en donde el Estado nos va a ayudar a asegurar principios mínimos de dignidad humana y sobre todo de igualdad efectiva. Esos son los derechos humanos. O sea, en un lenguaje muy coloquial yo les diría a ustedes, los derechos humanos son eso, son la posibilidad que tenemos nosotros de interactuar con otros sujetos en un espacio público en donde hay respeto, no hay discriminación y efectivamente hay una igualdad efectiva. Y aparte yo vengo muy entusiasmado, lo comentaba hace un rato con Gabriel, vengo recién desempacado de Honduras en mi actividad de consultor internacional sobre derechos humanos. Tuve la posibilidad de hablar con más de 100 jóvenes en Tegucigalpa y lo que yo veo en la agenda de América Latina sobre derechos humanos es que los jóvenes, los niños y las niñas, tienen mucho interés en conocer qué son los derechos humanos. Tenemos que desacralizar la noción de derechos humanos, porque a veces el discurso está muy vinculado al gobierno, ¿no es cierto?,
a los gobiernos, a los gobernantes, a las autoridades. Y justamente hoy día lo que tenemos que buscar es otro lenguaje, yo llamo un lenguaje jurídico de los derechos humanos. Es decir, que los jóvenes, los niños y las niñas puedan entender, y creo que esa es la finalidad también de este programa, vincularnos a una visión educativa, entender que los derechos humanos, a partir de las últimas reformas, son una asignatura pendiente para el Estado, pero especialmente para el sistema educativo. O sea, los profesores, las docentes tienen una obligación de enseñar con visión de derechos humanos. Yo por ahí empezaría. Pepe, muchas gracias. Pepe. Sí, se ha construido un andamiaje muy largo en México, muy extenso en México en materia de derechos humanos. ¿Cómo estamos, primero en cuanto a organismos, 1 y 2, en la vigencia de los derechos humanos? Mira, realmente la pregunta es bien interesante porque nos lleva a una discusión que viene, yo creo que desde el siglo XV en América Latina. La primera pregunta que surgió en América, y digo, y hay una gran literatura, son, por ejemplo, los indios personas, ¿no? Desde aquella época surge esta gran interrogante. ¿Hay sujetos que tienen derechos? Y lo que encontramos desde el siglo XV hasta nuestros días es que todos los modelos han querido dar una solución a través de las leyes, a través de las constituciones, a través de modelos normativos. A través de una ley se ha dicho, vamos a dar una solución. ¿Qué es lo que hemos encontrado realmente? Que desafortunadamente siempre ha habido una asimetría entre lo que la ley plantea y lo que la realidad social nos está dando. Para responder a tu pregunta, México al día de hoy institucionalmente tiene un andamiaje muy sólido en materia de derechos humanos. La reforma que tú comentabas del 10 de junio pues incluye a los tratados internacionales, incluye sentencias de la Corte Interamericana, incluye actores internacionales para ir fiscalizando eventualmente el funcionamiento institucional de muchos órganos en México. La vigencia, yo te diría que hay una gran agenda. Hay una agenda social de los derechos humanos y hay una agenda institucional de los derechos humanos. Yo creo que el gran desafío es lograr que la agenda gubernamental pueda ser convergente con la agenda social. Hay muchos reclamos y lo reitero, mi Universidad la Iberoamericana está justamente diciéndolo desde hace algunos días. No es posible que en Ayotzinapa se hayan violado derechos humanos de jóvenes, no es posible. No es posible y esa agenda social de los derechos humanos, en este caso de los jóvenes, no puede encontrar una cabida en la agenda gubernamental. Yo te diría que la vigencia y la agenda social de los derechos humanos, desafortunadamente, está muy del lado desde la perspectiva gubernamental. Hay esfuerzos notables, pero yo sí veo un gran vacío en ese modelo. Gabriel, por favor. Mencionabas, Mario, que sigue siendo una asignatura pendiente el tema de los derechos humanos, pero que existe la importancia de vincular estos conceptos desde la escuela. Totalmente. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en la educación básica, en la educación media, en las universidades? Tú eres el coordinador de la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Fíjate, Gabriel, que es una pregunta bien interesante. Yo realmente saludo, y la reforma de 2011 dio muchas cosas. Una de las más interesantes es que logró que se establecieran canales de comunicación entre diferentes actores: gobierno, sociedad civil y universidades. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día todos los informes regionales de democracia lo advierten en América Latina. Si queremos que nuestros modelos sean mucho más robustos en cuanto a la asertividad frente a los ciudadanos, tenemos que capacitar. Entonces, la capacitación va en muchos órdenes. Uno dirigido a funcionarios, pero el otro va dirigido justamente a los espacios educativos. La reforma de 2011 atacó un tema que era sensible para el modelo educativo en México: cómo lograr una educación con perspectiva de derechos humanos, cómo lograr inhibir conductas como la que se dio hace apenas unos meses en Ciudad Victoria con la muerte trágica de Héctor por una conducta de bullying. ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo que yo creo, y me parece que ahí es donde tenemos que trazar una estrategia, universidades, Secretaría de Educación Pública y algo que siempre digo, instituciones locales, porque a veces la federación tiene una visión y las realidades locales de los estados nos plantean otro tipo de realidades. Entonces yo lo que diría es que en educación con perspectiva de derechos humanos se tiene que buscar que ciertas asignaturas, hay en los programas de estudio materias como formación ética y ciudadana, en donde gradualmente se iban incluyendo principios de derechos humanos. Yo creo que ahora con esta gran auge de los derechos humanos, desde la educación primaria se tienen que ir estableciendo asignaturas, pero no para enseñarlo como derechos, porque ese yo creo que es el problema de muchos niños o niñas que dicen derechos, responsabilidad. ¿Y yo por qué? Mario, déjame interrumpirte. Sí. Vamos a nuestro primer corte. La labor del conductor es muy difícil. Sí. Vamos al primer corte y regresamos a tratar derechos humanos.
Muy bien, estamos de vuelta. Estamos tratando hoy con el doctor Mario Cruz Martínez el tema de los derechos humanos. Y bueno, te interrumpían antes de irnos a nuestro primer corte. Bueno, se está discutiendo en el Congreso mexicano la ley de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, un poco para continuar con esta misma idea que traías. Exacto. Fíjate, Javier, es bien interesante porque hay que saludar que esta iniciativa preferente del presidente de la República tuvo mucho eco. Hay que entender que el contexto es muy complejo, sobre todo a raíz de estas cuestiones del bullying, etcétera. Pero realmente yo he trabajado con varias organizaciones que han estado siempre discutiendo, apoyando todos los derechos de la infancia. Y bueno, esta iniciativa preferente en estos días pasados ha estado siendo analizada en el Congreso, ha habido mesas de trabajo con gente de sociedad civil y yo creo que hay muchos temas que afortunadamente pueden ayudar a que la infancia en México tenga una efectiva salvaguarda de sus derechos y no criminalización como se quiso hacer en un momento cuando fue lo del bullying. Cuando fue lo del bullying, muchas voces, inclusive desde el Congreso, dijeron hay que sancionar, hay que castigar a esos niños que son violentos. Yo creo que hay que entender esta idea de que esta ley va a establecer muchos principios. Hay un tema, por ejemplo, bien interesante, que ahora en México es un problema regional con Centroamérica y en Honduras lo trabajamos hace un par de semanas, que es el tema de la migración infantil. O sea, la migración infantil es una asignatura también para el gobierno mexicano. Esta ley también prevé algunas cuestiones sobre este tema. Y yo creo que hay que rescatar, este año es el año de la infancia, ¿no? Se cumplen 25 años de la Convención de los Derechos del Niño y creo que todos los países tienen esta asignatura en cuanto a política pública y en leyes vinculadas a derechos humanos de la niñez. Una responsabilidad moral Totalmente ineludible. Gabriel. Hay, ya lo decía Pepe, hay un andamiaje importante en materia de derechos humanos, hay legislaciones, pero la realidad está siempre muy alejada de lo que dice el papel y de la teoría. ¿Qué es lo que está fallando? Y en el caso de México, ¿cuál es la situación general de los derechos humanos? Mira, Gabriel, yo creo que son dos cosas. Primer tema, desafortunadamente los países como México, que son sistemas federales, conllevan una complejidad más amplia en cuanto a un andamiaje efectivo de derechos humanos. Cuando a veces hablamos, por ejemplo, de Colombia, hablamos de Chile, decimos, wow, en esos países son maravillosos los derechos humanos. Bueno, hay que entender que son modelos administrativos diferenciados, no son federaciones como México, Brasil o Argentina. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un gran tema en materia de derechos humanos en México es justamente la homologación de los principios federales a las legislaciones estatales. Porque no hay que olvidarlo, en México seguimos viviendo en ciertas regiones del país totalmente en modelos caciquiles, en modelos donde todavía se violan derechos humanos, en modelos donde no hay educación efectiva, hay que decirlo. La segunda parte de mi respuesta sería, hay un informe muy interesante que se llama Nuestra Democracia, que publicó en 2011 la OEA y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en donde en ese informe se dice cuál es uno de los problemas de las democracias en América Latina. Y me parece muy pertinente para el caso mexicano. Dice que en América Latina un gran problema, además de la representatividad electoral, es sobre todo la falta de coordinación de los diferentes actores públicos y la falta de políticas públicas en materia de derechos humanos. Yo creo que por ahí va. En México hay principios federales, hay legislaciones estatales y el problema es cómo justamente homologarlos. El año pasado, cuando se le dio el examen universal de derechos humanos a México allá en la ONU, pues inmediatamente saltaron muchas chispas y dijeron el gobierno mexicano, pues es un gobierno que viola derechos humanos. Y yo lo dije y lo hemos comentado muchos especialistas, hay que lograr asignar efectivamente las responsabilidades, porque hay que ver qué no han hecho los gobiernos locales. Efectivamente, el gobierno federal tiene una asignatura pendiente o muchas asignaturas pendientes, pero también los gobiernos locales. Entonces, yo creo que para responder tu pregunta, yo creo que un tema fundamental es la efectiva coordinación de los diferentes actores locales y federales. Es el espíritu del Pacto Federal, por supuesto. Totalmente, en ese totalmente. sentido. Pepe. Me gustaría seguir con este tema en la parte de los estados que no operan como deben operar. Se han copiado los modelos, puede ser las legislaciones más o menos homologadas, más o menos iguales, se crean organismos, pero no dejan de ser más que unos entes burocráticos, totalmente, ineficientes, totalmente, al servicio del gobernador. Y para colmo, con instituciones penetradas, como es el caso, lo acabamos de ver en Guerrero. El caso de Iguala y el exalcalde Abarca es ¿cómo hacer para que haya esa homologación, pero una efectiva coordinación federación-estados? Mira, Pepe, yo aquí hay muchas respuestas. Yo te voy a dar la que yo he trazado, incluso como coordinador de la maestría y igual como consultor. Un tema sensible es efectivamente
la baja calificación o la baja preparación que desafortunadamente hay de muchos funcionarios en los gobiernos estatales. O sea, uno va a los gobiernos estatales y advierte que desafortunadamente, es una realidad. México a nivel educativo tiene zonas muy bien marcadas en donde hay más universidades, donde hay mejores derechos sociales, etcétera. ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que hemos trabajado? Si efectivamente queremos lograr una efectiva homologación, debemos lograr un desarrollo local de los funcionarios, por ejemplo. Porque no hay que olvidarlos, quien aplica y quien opera finalmente las leyes son personas de carne y hueso, son funcionarios. A veces, cuando hablamos del debate de sociedad civil y derechos humanos, a veces pensamos en los funcionarios grandototes, que tienen automóviles y que tienen muchas cosas, pero hay otro tipo de funcionario. Hay un funcionario que tiene muchas obligaciones, que está desbordado en sus actividades. Yo creo que hay que ir trabajando poco a poco con ellos. El tema del bullying fue yo creo, un modelo para esto que estamos platicando. ¿Qué sucede? En la escuela, una profesora asistente, no era la profesora titular, estaba sentada cuidando a los niños, 2 niños jugando con Héctor, lo aventan a la pared, el niño cae, el niño grita, la maestra dice, ya no te lleves, lo vuelven a aventar, y el día siguiente Héctor fallece. La maestra no sabía, dice ella, yo no sabía que eso era bullying. Claro. Entonces yo creo que justamente una gran labor que tenemos las universidades, sociedad civil, y no tan solo el Estado, porque el Estado ya vimos lo que puede hacer, tiene limitaciones, no nos podemos contentar con eso, tenemos que trabajar desde el lado de sociedad civil y en este caso de las universidades y trazando esa estrategia de capacitación. Yo creo que por ahí va, Pepe, yo creo que por ahí va. Es una forma eventualmente de ir encontrando una respuesta a estos problemas que son muy álgidos, son muy complejos, no hay una solución exclusiva. Ahora, Mario, en el contexto más nacional, como ya lo apuntó Gabriel hace un momento, el proceso de la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también permite hacer un balance del desarrollo, no de la gestión, sino de la situación de la institución en general. Desde tu apreciación, ¿cuáles son las cosas que se han hecho y lo que falta por hacer? No tanto de qué se hizo mal o qué se hizo bien, sino que una agenda propositiva, digamos. Mira, Javier, yo creo que históricamente, y esto lo hemos comentado, la función del defensor del pueblo, como se llama en otros países, o del comisionado de derechos humanos, es fundamental. ¿Por qué? Porque una característica del comisionado o de la comisión es la autoridad moral, ¿no? Si uno ve a países europeos o incluso a países latinoamericanos, siempre la figura del comisionado o del procurador de los derechos del pueblo es una figura de liderazgo moral. ¿Qué es lo que yo creo que debemos comprender en este debate que hay hoy día y desde hace muchos años en México? Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos requiere un liderazgo moral. Un liderazgo moral en el sentido de efectivamente ser un actor que pueda ser mediador, que eso a veces se olvida. Y no es de que la comisión se vaya de un lado o de otro, no. La función de la comisión es ser mediadora en un problema tan sensible cuando hay violaciones a derechos humanos. Ahora, la agenda que yo creo que hay detrás, yo le recomendaría, y es un comercial, le recomendaría a nuestros escuchas que pudieran consultar un libro que publicamos en la Ibero hace apenas un año que se llama El Ombudsman. En este libro se hace un análisis. ¿Y está publicado por la Ibero? Está publicado por la Ibero, Ombudsman, así se llama. Es un análisis desde diferentes ópticas de cómo está funcionando la Comisión Nacional y, sobre todo, cómo están funcionando las comisiones estatales de derechos humanos. Entonces, a propósito de lo que tú comentabas, Pepe, o sea, la Comisión Nacional tiene una labor, yo diría, de liderazgo. Es como la Suprema Corte, tiene una función de liderazgo en el ámbito judicial. La Comisión Nacional tiene una función de liderazgo y, sobre todo, creo que se ha hecho con cierta limpieza en el ámbito de ir profesionalizando, digamos, las diferentes visitadurías, de ir realizando un estudio en sus recomendaciones de principios de derechos humanos, de estándares. Pero yo creo que esa agenda tiene que ir complementada y por eso yo creo que es importante el liderazgo del comisionado nacional o comisionada para que efectivamente pueda orientar a sus pares en los estados. En este informe que te comentaba de la Ibero sobre el Ombudsman, se advierten muchas grandes deficiencias en ciertos estados. Por ejemplo, el tema de transparencia. Hay muchos portales de varias comisiones estatales que no tienen los datos suficientes. Claro. Mario, déjame que te interrumpa nuevamente. Vamos a continuar con el tema del libro de la Ibero. Vamos a nuestro corte, regresamos en un momento a tratar el tema de los derechos humanos.
Muy bien, estamos aquí de vuelta para nuestro tercer y último segmento del programa sobre derechos humanos. Y antes de haberte interrumpido, Mario, nos hablabas del libro que publicó la Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana, sí, sobre este diagnóstico local de las comisiones estatales de derechos humanos y los problemas que se advierten, ¿no?, en los estados. Y yo creo que ese es también para completar la respuesta que le daba Pepe. ¿Cómo podemos también encontrar una homologación entre esto que está en la federación y los estados? Hay que identificar efectivamente los problemas que hay en cada entidad federativa. O sea, el gran dilema de los modelos federales es que queremos dar una solución unitaria y no es lo mismo el sureste al norte, no es lo mismo el Bajío, no sé, a Yucatán, a las costas. Yo creo que justamente, por ejemplo, este libro del Ombudsman que editó la Ibero nos permite advertir cómo hay realidades muy focalizadas y sobre todo hay diferentes violaciones a derechos humanos en cada estado. Son 3 temas los que surgen de todo esto. Falta de transparencia. Los portales a veces no le dan al ciudadano la facilidad para que pueda interponer una denuncia. 2, la falta de presupuesto. Y 3, lo voy a decir, la gran vinculación que hay entre los ejecutivos locales y los comisionados estatales. Digo, hay que decirlo con todas sus palabras. Claro, para evitarlo. Hay muchos estados en donde el gobernador, tú vas, no hay profesionalización. Son empleados. Son empleados. Gabriel. Yo creo que sería importante, Mario, que nos platicaras en esta especie de ABC de los derechos humanos en México. ¿Quiénes pueden violar los derechos humanos? ¿Quiénes son los responsables de garantizar que se cumplan o que se respeten los derechos humanos? ¿Y quiénes son además los responsables de vigilar a quienes deben garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el país? Mira, Gabriel, realmente digo, por disposición constitucional, ahí saco mi pequeña constitución. El párrafo tercero del artículo primero nos dice, todas las autoridades en México son responsables por la supervisión, respeto, salvaguarda de derechos humanos, todas. Porque a veces perversamente se piensa que es nada más el Poder Judicial. Y tenemos todavía un chip muy judicial de los derechos humanos. Un derecho humano únicamente se litiga. No. Y yo por eso voy al inicio de mis comentarios. Hoy día hay que entender que los derechos humanos son eso, son un diálogo político que nos posibilita establecer un espacio de diálogo con los demás. Yo creo que eso no hay que olvidarlo. Entonces son todas las autoridades, todas. O sea, desde una perspectiva vertical, horizontal, como lo queramos ver, todas las autoridades. Ahora, afortunadamente, cada vez se ha logrado que en México haya un mayor debate de los derechos humanos. Hasta antes de la reforma, incluso muchos jueces no veían con buenos ojos los tratados internacionales de derechos humanos. Decían, ¿cómo? El principio de soberanía es lo más importante, no los tratados internacionales. Bueno, pero ¿qué es lo que encontramos ahora? Que afortunadamente el debate se está abriendo. Eso yo lo veo con mucho optimismo y mucha esperanza, porque hoy día, no sé si ustedes supieron, hace apenas un mes, estuvo la Comisión Interamericana sesionando en México. El año pasado, en octubre, estuvo sesionando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Biblioteca Vasconcelos. En la Biblioteca Vasconcelos, sí, Javier. Entonces, lo que advertimos ahora es que México está en el foco de la opinión internacional. Vienen relatores de la ONU, vienen relatores de la Comisión Interamericana. Acaba de estar Rosita, de la primera relatora de Derechos de la Infancia de la Comisión Interamericana en México. Vaya, yo lo que creo es que hay órganos especializados para coadyuvar al respeto de los derechos humanos. En primera instancia, si es Poder Judicial, pues hay instancias, si es Poder Ejecutivo igual. Pero aquí un papel muy importante es el que tiene, por ejemplo, las comisiones o los órganos autónomos de defensa de los derechos humanos. Está CONAPRED, el CONAPRED también. Y obviamente está la sociedad civil, que yo creo que hay que reconocer el trabajo fuerte, sostenido que han hecho muchas organizaciones de la sociedad civil. Perdón por el comercial, el Centro Pro Derechos Humanos, ¿no?, que ha acompañado pues muchos litigios estratégicos y ha logrado reivindicar derechos humanos. Y están los otros actores, los actores internacionales, ¿no? Los comités, por ejemplo, en materia de derechos de la infancia, la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que hoy día tenemos un buen horizonte para la defensa, aunque el discurso o la realidad sea un poco o muy, digamos, negativa. Pepe, por favor. Sí. Doctor, usted habla de que para que haya respeto a los derechos humanos y una comisión líder, debe haber un liderazgo, valga el pleonasmo, de quien lo dirige. ¿Ha habido liderazgos de derechos humanos en México reconocidos? Realmente ha sido, y lo voy a decir con todas sus palabras, desafortunadamente la comisión nace con un pecado original.
Cuando nace la comisión en los 90s, desafortunadamente nace enquistada justamente al sistema gubernamental, no tenía autonomía, vaya. Entonces yo creo que desafortunadamente en la primera etapa o en la primera vida de los derechos humanos se buscó que el liderazgo fuera un liderazgo académico. Y recuerdo, por ejemplo, pues no sé, grandes universitarios, Carpizo, etcétera, que eran eso, eran universitarios. Yo creo que en la nueva etapa que tiene la Comisión de Derechos Humanos debe buscar un liderazgo también social. Y yo creo que hoy día, digo, sé que hay un debate en estos días, etcétera, sobre la nueva figura del comisionado, pero yo creo que el liderazgo que hemos tenido ha sido un liderazgo o académico o político. Creo que me parece hace falta un liderazgo auténticamente social, Pepe. Yo me iría por ahí. Yo creo que el sistema está permitiendo el surgimiento de actores y voces muy autorizadas para efectivamente identificar problemas efectivos de derechos humanos. Sí, ahora sin duda la democracia no se explica sin derechos humanos, ¿no? Es decir, podremos decir que es uno de sus soportes argumentativos, morales y de responsabilidad de la colectividad. Y en ese sentido, yo creo que, no sé si dentro de este esquema que acabas de plantear de organismos multilaterales, también los medios de comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿tú lo ves también como un actor dentro de Totalmente. O sea, hay que recordar que pues, los derechos humanos es una palabra polisémica muy compleja porque puede prestarse a muchos equívocos. Y obviamente los derechos humanos tienen una componente política e ideológica. Y el papel de los medios, recuerdo a Manuel Castells que lo dijo hace poquito en Estados Unidos, o sea, la política son imágenes. Y en materia de derechos humanos, las imágenes son fundamentales. ¿Qué es lo que han logrado posicionar algunos medios? Han logrado posicionar la reivindicación de muchos grupos sociales y muchos grupos de la sociedad civil. Pero creo que a veces, y es una crítica que le hemos hecho a algunos medios, ha reproducido ciertas imágenes. Porque hoy día la gente piensa que derechos humanos son delincuentes, seguridad pública. O que se protegen los derechos de los delincuentes. A mí me lo han dicho universitarios, me han dicho, oiga, doctor, ¿por qué usted está tan entusiasmado con los derechos humanos si únicamente sirven para liberar a secuestradoras o proteger a delincuentes? ¿Para qué sirven? Claro, porque nos hemos ido por una tendencia de los derechos humanos. Y creo que aquí la labor es compartida. Medios, universidades y actores públicos sobre todo. Bueno, en ese sentido, bueno, como apuntaba Gabriel en el corte, pues es un tema que nos daría para este programa y otros más. Esperamos contar próximamente contigo en otra participación. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para tratar este tema de derechos humanos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima.